Diversas organizaciones civiles, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se unen para hacer valer los derechos de las trabajadoras del hogar, como un salario mínimo, trabajo digno y seguridad social. En este último ya se cuenta con un programa piloto llamado Con Seguro Trabajas Mejor. Este seguro, aunque sea un programa piloto, lograron en el IMSS incluir enfermedades preexistentes. Eso no pasa en casi ninguno de los seguros. Incapacidades, pensión por invalidez. Luego tenemos guarderías, como ya les decía, las guarderías es una de las grandes prestaciones. Un retiro digno, van a recibir una pensión. Hasta ahora, el aseguramiento es voluntario y lo realiza el trabajador. Se pretende que para abril del 2021 el régimen sea obligatorio y tripartita. De los 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar que hay en el país, solo se han inscrito 15,000, de las cuales 11,947 han realizado el pago para afiliarse, y entre padres, hijos y pareja, son 24,000 personas a las que se les da el servicio. A pesar de ello, continúan algunos abusos que vulneran sus derechos. El sindicato hemos detectado algunas compañeras que las están dando de alta con menos de su salario, porque que ganan mucho, entonces que no les va a convenir. Precisamente nosotros asesoramos a las compañeras que tienen esta situación, que tiene que ser con el salario real, porque de esto perjudicaría cuando ya se tengan que retirar o para su ahorro. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, señaló que el trabajo en el hogar es una relación laboral, por lo tanto, implica derechos y obligaciones de las personas empleadoras. Llamó a cambiar el paradigma social y cultural que discrimina a las trabajadoras del hogar. Para que una trabajadora del hogar se pueda afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social, puede entrar a la página www.ims.gov.mx/personas-trabajadoras-hogar, en donde obtendrá el número de seguro social, la solicitud del aseguramiento, se generará la línea de captura para pago y al hacerlo, se podrá dar de alta en la clínica correspondiente. Cabe mencionar que el pago se deberá realizar cada mes. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho, 21 Noticias.